cualquiera, tener una casa propia. Tener una casa es cumplir un sueño y lo que hay detrás es mucho esfuerzo, porque no estamos hablando de un sol, ¿verdad? Tener una casa demanda muchísimo dinero. Y hay una denuncia bastante grave de una empresa que ha estafado prácticamente a no solo esta familia, a varias familias. Yulisa Rivera tiene los detalles de esta historia y nosotros más adelante vamos a analizar cuáles son las señales que usted debe tener en cuenta al momento de comprar un departamento. ¿Qué señal debe despertar una alerta respecto de estas inmobiliarias fantasmas? Yuli, vamos contigo, adelante. Claudia, Pamela, para comentarles que son más de 100 familias afectadas. Es este terreno que está ubicado en la cuadra 6 del Jirón Amazonas, que supuestamente se iba a construir departamentos desde el año 2014. Nos encontramos esta mañana con uno de los afectados, en este caso es Jorge, que nos va a contar que él realizó la compra de la casa soñada en el año 2019. Realizó el pago del 50% y hasta el día de hoy, miren cómo ustedes ven este terreno totalmente abandonado prácticamente, ni siquiera han construido la primera columna de una casa soñada para muchísimas personas, muchísimas familias. Vamos a conversar con Jorge para que nos cuente un poco más cómo te enteras que al parecer todo esto se trataba de una estafa. Justo yo pago la cuota inicial a mediados del 2019, ¿no? Y después de esto, un par de meses después, al ver que no había ningún avance, ningún movimiento de tierras, como lo pueden observar, no fue que yo comienzo a investigar un poquito más a esta inmobiliaria, que es la inmobiliaria Rato, ¿no? Que bueno, ha construido un montón de empresas promotoras, ¿no? Y le ha cambiado el nombre al proyecto un montón de veces, ¿no? O sea, yo lo compré como Vistamar, de ahí pasó a llamarse Residencial Matis, ¿no? Entonces fue ahí donde, y ante la presión de ellos, porque ellos querían que les pagara el otro 50%, ¿no? Yo le dije, ¿cómo te voy a pagar 50% de algo que no has ni siquiera había un movimiento de tierras? ¿No? Entonces dijeron, no, ya vamos a comenzar en octubre, los esperé hasta octubre y nada. Entonces comencé a presionarlos para un acuerdo resolutorio, ¿no? Y nada, lo sacamos el acuerdo, ¿no? Pero a la fecha no han cumplido ni con la mitad de la devolución siquiera, ¿no? Me han estado pagando por centavos literalmente, ¿no? Y ahora lo último que me están diciendo es que si no acepto el acuerdo de conciliación, que es para comenzarme recién a pagar en julio del 2023, y de 500 soles en 500 soles no me van a devolver absolutamente nada, ¿no? Que haga el juicio, que haga lo que quiera, porque no me van a devolver nada. ¿Cómo se llama la empresa con la que tú transas este trato? Inmobiliaria Rato, ¿no? Y promotora Vistamar, que todavía conserva su nombre, ¿no? A pesar de que cambiaron de nombre Panea a al Matis. lado derecho, Yulisa, para ahora ver. podemos observar las ahí dice, características promotora de Vistamar, cómo sería como este propietario. edificio, desde cuánto iba a costar. Así es, y todavía hay una imagen, ¿no?, de cómo iba a quedar edificio. ¿Te has contactado, Jorge, con otras familias afectadas? Sí, he estado justamente escribiéndoles, ¿no? O sea, y la idea es ayudarnos entre todos, ¿no? Para ver qué podemos hacer. El proyecto de allá es a partir de aquí. Es a partir de Esta parte negra. No, antes ellos sí tenían su caseta de ventas aquí, pero ya no la tienen, pues como pueden ver ya, o sea, no hay ni caseta de ventas. No, o sea, el proyecto está totalmente paralizado, ¿no? Y lo peor de todo es que no tienen un número de contacto, ¿no? O sea, ellos se contactan a través de WhatsApps, cuando quieren contestan, cuando quieren no, ¿no? Y como les digo, incluso tengo una conciliación el día viernes, tuve una conciliación hace 15 días a la que ni siquiera se tomaron la molestia de asistir. También los denuncié a Indecopi, no fueron a la apertura del caso, ¿no? Conversé con la gente de Indecopi en esa oportunidad, ¿no? Y el proceso es recontra engorroso. En realidad, más favorecen a la inmobiliaria que a mí, ¿no? En el proceso, ¿no? Porque les permiten dilatarlo, ¿no? Que no es la idea, ¿no? La idea más bien sería que de una vez tomen una acción, ¿no? Y puedan indemnizar a todos los afectados, ¿no? Y ahora tú me comentas que tú estás recibiendo quizás la recepción de tu dinero, la devolución de tu dinero, que prácticamente es casi nada. ¿Cuánto es el monto que tú recibes mensual? No, ahorita no estoy recibiendo nada. Nada. Ahorita nada, no, se comprometieron. El último pago, si no me equivoco, que fue 1000 soles, me lo hicieron, creo que fue en febrero de este año, ¿no? Y a regañadientes, ¿no? O sea, todo ha sido así. Yulisa. Tengo que estar a cada rato luchando con ellos, llamando, perdiendo mi tiempo, ¿no? Como les digo, he tenido que ir a Indecopi, he tenido que ir ¿cómo se llama? A su conciliación, he tenido que gastar mi tiempo, mi gasolina, todo, y ellos ni se aparecen, ¿no?
Porque, un momento, porque las chicas Claudia y Pamela tienen consultas para ti. Sí, Yulisa, justo estamos aquí en el estudio con el doctor Gilmar Andía. Él es abogado, especialista en temas inmobiliarios y queremos que el señor también pueda escuchar porque es importante también conocer qué es lo que se podría hacer en este caso. Doctor, le damos la bienvenida. En general, el tema inmobiliario es complejo, ¿no? Porque quienes alguna vez hemos comprado una propiedad sabemos que una cosa es el terreno sobre el que se está construyendo, otra cosa es la inmobiliaria, que es quien te vende, y otra cosa es la constructora, quien construye, ¿no? Entonces, por allí hay razón social por aquí, razón social por acá, empresa por aquí, empresa por allá, y ahí se pueden producir justamente estas situaciones que nos pueden llegar a perjudicar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en primer lugar una persona que quiere comprar un departamento en planos, como es en el caso que está sucediendo, tiene que tener en cuenta, ¿no? Muy buenos días Doctor, con ambas, bienvenido. muchas gracias por la invitación. Solo una aclaración, soy especialista en penal económico, Penal económico, de que acuerdo. en realidad ve todo este tipo de problemas. A ver, el caso del señor es el caso típico de una estafa flagrante, es una estafa burda, diría yo, porque tenemos distintos sistemas de organizaciones o incluso de empresas que se dedican a estafar o simplemente hacen un ruleteo con capitales. Ahora, aquí puedes tener un incumplimiento de contrato o puedes tener una estafa propiamente dicha. El caso del señor es típico de una estafa porque tienes un cartel, tienes una serie seguramente de anuncios en internet. Sí, hay una web ahí, he visto. Y no solamente eso, deben tener incluso promotores de venta, etcétera. Incluso Y había una caseta, dice el señor. es la estafa típica, porque te generan, ¿no es cierto?, un escenario por el cual tú dices, a ver, ya está el terreno, ya están las autorizaciones, tengo una caseta, parece formal, muchas veces ponen publicidades de bancos que estarían respaldando Financiando, el proyecto, entonces, y sobre todo a qué público van a un público que tiene a veces mucho problema para acceder a un crédito hipotecario alto, por lo tanto son precios de locura, por decirlo de algún modo, en este mercado inmobiliario. Lima, recordemos, y Perú en general, muchas ciudades tenemos un precio muy alto de metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aprovechan estas situaciones, porque yo diría que Lima es un lugar donde hay mucha estafa, pero provincia probablemente sea mucho mayor. Porque es más, aquí tenemos una serie de empresas inmobiliarias que, digamos, tienen ya cierta recurrencia, cierto recorrido. Ahora, En provincia no. Sí. Y solo para llegar al punto que me hacías la consulta, ¿qué deberíamos hacer? Pues bueno, lo primero que debemos hacer es informarnos mucho y muy bien de con quién compramos. Ese es el principal detalle. Y la empresa no puede negarse a dar esa información, ¿no? O sea, si yo le digo, señor, deme el registro de su propiedad del terreno, o quiero saber quién es el dueño del terreno, deme el documento de la licencia de construcción de la municipalidad, y no pueden negarse a entregarlo. No pueden, no pueden. A Ahí ver, sería sospechoso. desde el primer momento que tú solicitas información a la cual tú no puedes acceder, porque yo sí puedo acceder, por ejemplo, a registros porque hay que públicos, buscar, ¿no es cierto? Puedo tener, digamos, una información básica sobre la propiedad, etcétera, pero información sobre, por ejemplo, quién son sus accionistas, cómo está constituida la empresa, cuál es el respaldo, cuál es el grupo societario de estas empresas y demás. Toda esa información, desde el momento que no me la quieren dar, o sea, por ejemplo, cuál es tu plano, cuál es la autorización municipal, etcétera, etcétera. ¿Quién te está Ya, prestando el dinero para empezar a construir? por ejemplo, cuál es el capital, de dónde viene. O sea, hay dos aspectos aquí. Uno, el que uno tiene que cuidarse haciendo la búsqueda en todos los canales abiertos que tenemos. Por ejemplo, Indecopi tiene una pequeña página, digamos, de ayuda que dice, conoce a quién compras, ¿no es cierto? Ahí puedes poner y te va a salir, esto está vinculado a temas de consumidor, que está vinculado al tema de las ventas, y ahí te va a salir qué empresas tienen sanciones, qué tipo de sanciones y por el rubro. Tienes portales de carácter más privado como Riesgo Inmobiliario, donde te sale ya las empresas que tienen proyectos atrasados. De repente no tienen una sanción, pero tienen proyectos atrasados
desde, como el caso como este caso, ¿no? Entonces, que ahí es donde te saltan las alertas, ¿no? Hemos hecho la radiografía de lo que usted debería hacer en el escenario ideal cuando va a comprar una búsqueda, pero aquí sí quisiera yo atender lo que ya ocurrió, lo que lamentablemente ya ocurrió, porque el señor nos ha contado que tenía un compromiso, un acuerdo de pago. ¿Cuán probable es que se dé, no? Y lo digo optimistamente, pero yo quiero su óptica y además lo que el señor debería hacer más allá de salir a denunciar la estafa y demás. ¿Cuál es el proceso regular que esto debe seguir para que pueda recuperar su dinero? A ver, lo primero, estamos ante un delito de estafa. Cualquier tipo de conciliación, transacción y demás no opta para que yo no pueda ir a denunciar el delito de estafa. Y no solamente con la que contraté en un primer término, sino con todo este círculo de empresas que habrían estado cambiando el nombre, porque yo puedo establecer, a raíz de los hechos comentados, y es parte de mi denuncia como ciudadano, decir que son todas estas empresas las que han utilizado para esta fachada. Ahora, en el proceso penal, claro, lo que voy a buscar, y esta es una estafa agravada, lo que voy a buscar es una sanción penal para los representantes de la empresa, o si no fuera el caso que las empresas son tan fachadas que ni siquiera puedo identificarlos, en todo caso con las personas con las que yo hice el contrato o este contrato entre comillas. Ese como un primer punto. Ahora, esto es el proceso penal que tiene todo un camino que suele ser largo, una investigación preliminar, una investigación preparatoria, si es que pasa, y el otro camino es la vía civil. Claro. Y la vía civil, que la puedo usar en el proceso penal, pero a veces es recomendable ir hacia el otro lado, la vía civil tal cual, por un proceso de reparación y daños y perjuicios. El gran problema es, y por eso la importancia también de averiguar con quién estoy contratando, si tienen un respaldo económico para poder poder recuperar mi dinero. Si, por ejemplo, el terreno fuera propiedad de ellos, yo logro generar un proceso por daños y perjuicios, podríamos poner a remate el terreno y que ahí se cobre. Eso podría ser, pero si el terreno ni siquiera es de ellos, o tiene un gravamen encima, que está por encima, que está un gravamen con el banco o otro acreedor, ese es el problema. Ahora, doctor, si nos permite, Yuli, no sé si el denunciante tenga alguna pregunta que quiera hacerle al doctor aprovechando su especialidad respecto de su caso. Sí, lo que no me quedó claro es si es correcto que yo vaya al proceso de conciliación porque me están presionando para que vaya, o si en todo caso lo más recomendable sería ya pasar a las denuncias penales y civiles que correspondan, ¿no? Porque como le digo, o sea, uno es el objetivo de recuperar mi dinero, pero en realidad también viendo la cantidad de personas que están afectadas, porque el día que fui al centro de conciliación pues me dijeron que cada 2 meses llevan a un montón de personas y las tienen con el mismo recurso de darles 500 soles a partir del 2023, ¿no? Es ver qué hacer, ¿no? Para que esto no siga sucediendo con con esta misma empresa, con otras personas, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer entonces, doctor, en este momento? ¿Aceptar el acuerdo? Lo que pasa es que si yo acepto, primero, si yo acepto el acuerdo, no quiere decir que no pueda ir por la vía penal. Una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es el tema reparatorio civil. Claro, ¿no? pero lo que teme el señor es que hayan represalias, diga, si me estás denunciando en la vía penal, ya no te pago, pues. Ya, pero ese riesgo siempre va a estar, porque yo puedo llegar a un acuerdo conciliatorio, pagarte los 3 primeros meses y luego nuevamente incumplirlo. ¿Y qué va a pasar? Voy a tener que llevar ese acuerdo conciliatorio hacia un proceso civil de obligación de hacer, ¿no es cierto? Donde nuevamente voy a tener que buscar un proceso para que me pague a través o sobre la base de la conciliación. Nuevamente, si es que no tiene un respaldo patrimonial, ¿no? La empresa está complicado. Ahora, si los que conforman la empresa, directores, socios y demás, tienen un patrimonio, podríamos ir en contra de ellos. O sea, ¿podría ir? Sí. ¿Podría aceptar la conciliación? Sí. Es, digamos, un camino que no excluye lo otro. No excluye lo otro, pero mi recomendación, si es que vinieran a preguntarme, diría, no vayas por ahí, porque te van a pagar 500 soles a partir de 2023, es mejor que vayas por el proceso penal. En el proceso penal pidas la reparación civil, buscando el decomiso o el remate del bien
posteriormente, una vez que ganes el proceso. Puede ser más largo, pero creo que esto de que van a pagarles 500 soles es parte de un sistema ya Es una estructurado estrategia de también, la ¿no? estafa. Porque claro, les aseguro que si averiguamos un poco más sobre esta empresa, debe tener este mismo tipo de casos con Sí, otras justo lo que personas mencionaba el y señor este Jorge. tipo de acuerdos conciliatorios con otros con otras denunciantes. personas. Así es. Julie, queremos agradecerle al señor Núñez por habernos ayudado a advertir esta situación y deseamos de todo corazón que pueda recuperar lo más pronto su dinero. Ya el doctor Gilmar le ha dicho que está en total libertad de hacer las dos cosas. Puede aceptar el acuerdo, pero poniendo un ojo en la posibilidad de incluso ir por la vía penal. Así es, no son excluyentes. Que tome la mejor decisión, señor, y aquí estaremos haciendo el seguimiento. Y si hay alguna otra familia que quiere denunciar a la misma empresa, de estas 100 familias que han resultado estafadas, también estaremos por aquí. Gracias, Julie. Nosotros vamos a seguir con el doctor Gilmar, porque es importante prevenir, ¿no? Uno tiene que estar siempre alerta frente a este tipo de empresas. Hemos hablado de asistir a los medios de información pública que puedan respaldar una decisión. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta al momento de comprar un bien? Hay dos supuestos, bien futuro y bien ya preexistente. En ambos casos hay que ser muy precavido. Por ejemplo, si es un bien ya... Cuando hablamos en futuro es en proyecto. Exacto, la venta normal en plan. Existente, entrega inmediata. Exacto, ¿no? El existente es una casa ya con 3, 4 años, un departamento con 3, 4 años, pero ahí también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podrían venderte un bien que no es de esta persona. Eso se llama estelionato, es decir, vengo, te ofrezco un departamento, te lo vendo, lo compro, vamos a SUNAT, todo, Claro. pero el bien no le pertenecía a esta persona. Utilizó documentos falsos, ese puede ser un acto. Puede ser también que existan vicios ocultos o daños ocultos en la propiedad que tú estás adquiriendo. Esto aplica para ambos casos, ¿no? Bien futuro y bien presente. Y eso es también una estafa, porque claro, a ti te dicen, la casa está en perfecto estado, acaba de ser remodelada, además, pero de repente la tubería tiene 30 años y simplemente no funciona y al mes tu casa va a terminar destruida y vas a tener que levantar todo. Ya, eso también es no solamente un incumplimiento contractual, es una estafa, porque te estoy ocultando algo que yo sabía. Para esto, ¿qué es bueno? Es bueno hacer inspecciones de la casa, o sea, ir, verificar la casa, cuál es el estado, hacer toda la búsqueda del propietario, toda la búsqueda de registros públicos. En el caso de un bien futuro, lo principal es informarte quién es a quien vas a comprar. Eso es lo principal, porque como lo único que tienes es su palabra, Claro. o este contrato, y normalmente son personas, a ver, las estructuras de estafa son empresas criminales, normalmente. ¿Qué quiere decir? Tengo hasta una secretaria, tengo una recepcionista, tengo un administrador, tengo todo. Tengo todo, ¿para qué? Para que tú te sientas seguro. Las personas cuando vemos, por ejemplo, una oficina bonita, vemos una persona bien presentable en la puerta, una persona que habla bonito, ya nos confiamos. De esto se aprovecha. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir toda la documentación sobre el proyecto, ver qué banco lo está respaldando, porque eso ya sería un buen indicio. Si hay un banco que está respaldando, quiere decir que ha verificado. Ahora, eso es lo importante, doctor, porque si un banco respalda, ¿cómo es que este señor da un desembolso suyo de dinero, ¿no? Porque el proceso regular es, de acuerdo a tu situación, que tú desembolses el 10% y el banco te financie, ¿no? Y aquí es donde uno revisa seguramente documentos. ¿Qué tipo de documentos te dan que tú puedas ir a la entidad pertinente y comprobar que sean falsos? A ver, lo que pasa es que todo contrato de compra-venta de un inmueble debe hacerse a través de una notaría. Y es la notaría la que te va a pedir, por ejemplo, toda esta información sobre el tema municipal, el tema del título en SUNAT y demás. Y esta información se va cruzando con los bancos. Los bancos solamente van a desembolsar una determinada cantidad de dinero si es que tienen toda esta información en regla.
Pero ¿qué pasa con este tipo de empresas? Normalmente hacen hasta préstamos directos. O es decir, lo único que te dicen, ¿sabes qué? Ven, adelántame $5,000, yo te separo y vas pagando. Por eso el público objetivo al que van son normalmente personas que no pueden acceder a créditos hipotecarios altos. Entonces, por el contrario, si ustedes se dan cuenta, normalmente las empresas, vamos a hablar de algo que es mediático, las del Club de la Construcción no tienen este tipo de problemas. Tendrán otros problemas que son mucho más graves, como la corrupción, pero este tipo de problemas no, porque ellos sí es un negocio construir con bancos y demás. Pero en este caso, este tipo de empresas son normalmente empresas que no tienen años en el mercado, no tienen experiencia. A veces suelen ser empresarios que dicen, bueno, encontré un terreno, voy a construir a mitad de la construcción. Me quedé sin plata. O simplemente me di cuenta que no hice bien mi costeo, me va a ir mal, y lo dejo y me desaparezco. Eso también puede ser parte de una estafa, ¿no? Puede ser un incumplimiento de contrato, pero también puede ser una estafa. Para que sea una estafa, y aquí es un punto bien importante que tengan en cuenta los televidentes, es el derecho penal, nuestra Corte Suprema ha dicho, no va a ser estafa si tú tenías la posibilidad de informarte con quién estabas contratando. O sea, claro, si la información es pública, si por ejemplo yo puedo ir, y todo el mundo puede ir a registros públicos y no es un trámite costoso y no es complicado, puedes hacerlo por internet y encuentras que este terreno es propiedad de otra persona, ya ahí deberías estar parando el contrato. O ves que esa casa que vas a comprar está a nombre de otra persona, tú vas y te dices, no, es que estamos en un problema, ya lo voy a solucionar. No, y tú aún así compras, a ver, no te están estafando. Entonces, la Suprema ha sido muy clara. ¿Qué tanto puede participar la víctima en haber sido engañado? Si el engaño era imposible de poder advertir de manera fácil, con información, lo que te dice la Suprema, si la información está al alcance de la víctima, no puede decir que fue estafado. Sí, se entiende, ¿no? Pero hay personas que confían, ¿no? E incluso a nosotros, ¿no? Quizás a las personas que tienen mediana formación también se les puede estafar. Y en ese sentido, y ya para cerrar, doctor, ¿es recomendable de repente buscar un especialista como usted, de repente que intermedie ahí para que sean ellos los que rebusquen todo? De todas maneras, porque aun cuando tengas a veces la información, leerla es complicada. Así es. Claro. Entonces hay que saber qué es una alcabala, qué es un gravamen, y a veces las personas pueden decir, ¿y va donde el otro? Digamos, donde el estafador o el que le está haciendo la venta y le dice, no, no te preocupes, eso es tal cosa, y la persona dice, ok, por eso es importante también asistir a un especialista, y bueno, los especialistas no deberíamos abusar tampoco de las necesidades de las personas, sino hacerlo, digamos, lo que es nuestra profesión, tratar de ayudar a las personas. Bien, doctor, Agradecerle, gracias. doctor, por haber estado aquí. Estas son señales importantes que usted no debe dejar pasar. Se juega no solo un sueño de toda la vida, sino el esfuerzo de años. Muchas gracias por Gracias estar nuevamente. hoy con nosotros. Vamos con más.